lo oigo tímido hoy, hermano. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ok, aquí está, ya despertó ahí. Génesis capítulo 6, por favor, acompáñeme a las escrituras. Génesis capítulo 6, versículo 9. Vamos a introducirnos en ese pasaje de la escritura. Génesis capítulo 6, verso 9. Y vamos a estudiar hoy una de las historias más importantes de la Biblia, entre las más importantes. Vamos a hablar de la fe de Noé. De él vamos a hablar y de lo que las escrituras nos enseñan para nuestra bendición. Génesis 6, 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en todas o en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. ¿Cuántos dicen amén? Quiero recordarle que la historia de Noé obviamente es una de las historias clásicas de la Biblia. La mayoría de personas conoce acerca del arca en que el Señor rescató e hizo que Noé y su familia pudieran ser salvos, y no solamente ellos, sino también una cantidad de animales que la Biblia dice que obviamente iban a morir, porque había venido un tiempo de juicio para la tierra. De tal manera que Noé, me encanta ver su fe, porque es una fe que se logró transmitir a sus generaciones. No es una fe cualquiera. No es una fe que cualquier persona puede decir: es que yo tengo fe. No, esta fe de Noé logró no solamente ser juzgado por Dios como un hombre justo, como un hombre recto, como un hombre perfecto en sus generaciones, y además de lograr salvarse a sí mismo, dice la Biblia que toda su casa, toda su familia fue salva. Pero me encanta oír de parte de Dios decir de las generaciones de Noé, porque eso quiere decir que la fe, la salvación y la bendición que Noé obtuvo en eso logró transferirse de generación en generación a muchos más de la vida de Noé. Y obviamente cada uno de nosotros, los que somos padres, ¿cuántos son padres aquí? Levanten la mano los que somos padres. Los que somos padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Siempre queremos que el Señor los bendiga, siempre queremos que el Señor los guarde, siempre queremos que el Señor derrame sobre sus vidas bendiciones. ¿Qué padre no desea eso? ¿O qué madre no desea que sus hijos sean generaciones bendecidas? Pero Noé nos enseña no solamente que él fue catalogado como un hombre justo, como un hombre perfecto, sino que a la vez nos permite ver un hombre que logró transmitir esa fe a su casa y a sus generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted y yo queremos tener de esa fe, obviamente tenemos que estudiar la vida de Noé. Tenemos que examinar qué fue lo que hizo bien Noé y qué cosas el Señor le permitió alcanzar en su vida espiritual. Al ver la historia de Noé, no podemos pasar por alto Hebreos capítulo 11, verso 7. Hebreos ya está en el Nuevo Testamento, y Dios una vez más, a través de la Escritura, da testimonio de Noé. Ahora, miles de años después, por favor, Génesis fue escrito hace más de 4,000 años. Hebreos tiene 2,000 años. En el año 27, 30, por ahí fue escrito el libro de Hebreos. Y 2,000 años o 3,000 años después de lo que había vivido Noé,
La escritura habla de Noé, da testimonio Dios de Noé. Por eso a mí me interesa que usted y yo podamos ver lo que Dios dice de él. Y Hebreos 11 lo dice de la siguiente manera. Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Oiga esto, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. De este pasaje vamos a entresacar tres verdades importantes. Note por favor que Noé fue advertido. ¿Fue advertido de qué? ¿De qué fue advertido? Bueno, la Biblia nos dice que en el tiempo de Noé, en el capítulo 6, dice que los pensamientos de los hombres eran de continuo al mal. La Biblia dice que Génesis 6, la tierra se había corrompido. Los hombres solo pensaban en el mal, solo pensaban en el pecado, solo pensaban en destruirse, solo pensaban en hacerse mal, solo pensaban en robar, en defraudarse, en hacer daño a otra persona. En eso pensaban. Dice la escritura que de continuo sus pensamientos eran de continuo hacia el mal. Y eso no es algo que sea nuevo para nosotros. En el tiempo que estamos viviendo, la maldad es grande. La maldad y el deseo de hacer daño, el deseo de hacer violencia, el deseo de la inmoralidad, del pecado, sigue latente en el día de hoy. Fue por esa razón que la Biblia nos dice que Dios tomó una decisión. Y la decisión de Dios fue drástica, porque dijo: raeré de la tierra a todo ser viviente. Raeré. La Biblia dice que a Dios le pesó en su corazón ver la condición del hombre y ver no solo que se habían alejado de Dios, sino que habían decidido totalmente no conocer nada del Señor. ¿Cuánta gente hay así hoy en día? Sean jóvenes, sean adultos. ¿Cuánta gente no está interesada en Dios hoy en día? Dios tomó una decisión y tomó una decisión seria. Acompáñenme a Génesis capítulo 6 una vez más y veamos por favor lo que el Señor decidió en ese tiempo, porque es interesante, hermano, que muchas personas tienen en su mente el pensamiento de que como Dios es amor, Dios no va a hacer nada malo. Pero la Biblia nos enseña que claro que Dios es amor. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo. Y dice Génesis, acompáñenme, Génesis capítulo 6, voy a leer el verso 5 primero y el verso 6 y 7. Génesis 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Verso 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué tremendo, ¿no le parece? Es una palabra fuerte en realidad, porque la idea que el ser humano tiene de Dios es una idea de amoroso, que hace cosas buenas, y por supuesto que lo es. Pero también al estudiar la palabra y muchos pasajes de la Escritura, encontramos que Dios es un Dios justo y que paga al hombre como el hombre ha querido hacer. Dios no está haciendo algo malo al juzgar.
Dios está juzgando con justicia. Él nos da la oportunidad de que estemos cerca de Él, pero al que no quiere estar cerca de Dios, entonces tiene que tomar una decisión. No Él, sino uno mismo toma la decisión. Por eso la Biblia allá en Juan, hablando acerca de la bondad y del amor de Dios, Juan 3:16, dice que Él nos ha amado tanto a nosotros que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, dice también en Juan 3, más adelante, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo verá la ira de Dios. Ahí las cosas se complican, porque ya no vemos solamente un Dios amable, bondadoso, amoroso, sino que vemos un Dios que juzga, pero juzga con justicia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero yo no voy a hablar del juicio hoy, eso ya usted ya lo sabe. Yo quiero hablar de Noé, y lo que me interesa de Noé es lo que Hebreos capítulo 11 verso 7 menciona. Menciona tres cosas importantes. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y esto nos enseña una tremenda realidad. Usted y yo no podemos salvar a nuestros hijos, pero podemos preparar para que conozcan al Dios que salva. ¿Cuántos dicen amén? Eso es otra cosa. Usted y yo no los podemos salvar. Usted y yo no nos lo podemos llevar para el cielo. Pero con temor podemos preparar el corazón para que oigan de Dios. Con temor podemos preparar y hablar de la palabra para que conozcan del Señor. Con temor reverente, con temor podemos trabajar en la obra de Dios a fin de que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones puedan conocer del Dios bondadoso que salva, que está dispuesto a salvar, que está dispuesto a alcanzar al que está perdido, que está dispuesto a extender su mano para que nadie se pierda y que podamos ver cuán grande y maravilloso es la salvación que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces veamos estos tres elementos. ¿Cómo preparar para que nuestra casa reciba de la salvación de Dios? Pero dice que esa misma fe condenó al mundo. Y esa misma fe lo hizo heredero de justicia. Estos tres elementos vale la pena estudiarlo de tal manera que usted y yo aprendamos de la vida de Noé esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñeme a Hechos capítulo 16, verso 31 y 32. Veamos el primer elemento. La salvación de su casa. Ese es el primer elemento que vamos a ver. Lo que la Biblia nos da a entender es que Noé preparó con temor un arca en la que su casa fuese salva. Y ese es el deseo de Dios en realidad, para nuestra vida y para nuestra casa. Hechos capítulo 16, verso 31 al 32 dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Yo quiero que note, por favor, quiero que note que el deseo de Dios es que no solo quiere salvarnos a nosotros. El deseo del Señor es salvar nuestra vida, ¿cómo no? Pero también los de nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos queremos que toda nuestra casa sea salva? Bueno, el deseo de Dios es ese también. Pero me impresiona este hecho que acabamos de leer. Corresponde a aquel carcelero de Filipos que estuvo a punto de matarse a sí mismo porque pensó que todos los que estaban en la cárcel se habían fugado, incluyendo a Pablo. Y cuando Pablo vio que el carcelero estaba a punto de dañarse y de matarse, lo detuvo y le dijo: no te hagas daño,
Todos estamos aquí, no nos hemos ido ni uno. Y cuando él empezó a oír la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, le preguntó a Pablo: ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, lo que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo, porque no hay otra forma de ser salvo sino creyendo en Jesús. Los hombres y los seres humanos hemos creado, digo hemos porque somos parte de la humanidad. Como parte de la humanidad hemos creado muchos caminos que la Biblia dice: al hombre le parecen que los caminos son rectos, pero en realidad son caminos de muerte, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el único camino que lleva hacia la vida eterna se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Dele un fuerte aplauso al Señor. Él es el único. Pero si usted ya conoció un poco de lo que en el mundo existe, hay tantos caminos que ahora hay personajes, obras, religiones de una y de otra manera, pero el camino que el Señor estableció es uno solo, es Jesucristo. No hay donde perderse. Si es que, mire hermano, si uno se pierde es porque uno quiere, porque no hay diferentes caminos, hay un solo camino, y ese camino es Jesús. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, Dios quiere que seamos salvos, pero lo que yo quiero llevarlo a pensar es que Noé no solamente aceptó la invitación de Jesús a su corazón, sino que también aceptó la invitación de trabajar con temor para salvar a todos los que pudiera. Oiga esto que le voy a decir. No solo aceptó la invitación de ser salvo él, sino que aceptó la invitación de que preparara un arca donde Dios pudiera salvar a todos los que aceptaran la invitación. Y la Biblia dice que con temor preparó el arca. ¿Cuántos dicen amén? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted está trabajando en el arca? Aleluya. ¿O solo se limitó a aceptar la invitación de Dios? Yo quiero salvarte. Ah, sí, Señor, yo también quiero que me salves. ¿Y los demás? ¿Y la familia? ¿Y los amigos? ¿Y a los que usted conoce, que también necesitan de la salvación? ¿Qué hacemos con ellos? A ellos que hay que vean qué hacen. Si quieren que me sigan a la iglesia. No, trabajó con temor. Esta es la parte que me interesa. Trabajó con temor. Y la Biblia nos da a entender que no solamente trabajó en el arca, no solamente trabajó en martillar, en clavar, en preparar un arca que jamás había preparado él. Él no era marinero, él no era capitán de barco, él jamás había andado en el mar. Quizás, déjeme pensar, tal vez anduvo en alguna lancha, quizás pues. Pero la Biblia no dice que él era de profesión marinero o algo por el estilo, y le dan un trabajo casi imposible de hacer. Sin embargo, la Biblia dice que él empezó a trabajar en el arca y a la vez, fíjese bien, y a la vez empezó a predicar el evangelio a la gente de su alrededor. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que la gente se salve? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nuestra familia oiga de Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nuestros amigos conozcan, que sean advertidos de lo que viene? A Noé le advirtieron y le dijeron: Noé, viene un gran diluvio, y ese diluvio va a hacer que todo ser viviente muera, pero tú puedes hacer algo por ellos.
tú puedes hacer algo. Tú puedes predicarles y tú puedes preparar con temor el arca. Y Noé, los historiadores creen que Noé se tardó cerca de 120 años en construir el arca. No, hermano, no fue una semana, no fue un mes. Se cree que fueron 120 años de predicación. Por supuesto, usted recuerda que antes vivían más. Nosotros llegamos a los 60, 70 y ya pataleando casi, hermano. Aleluya, ¿verdad? Pero Noé no. Noé fue de los bendecidos que vivieron cientos de años. Matusalén, 900 años, hermano. Casi 1000, casi un milenio Matusalén. Noé fue de esos que fueron bendecidos. No recuerdo la edad de Noé, pero ahí está. Usted la puede observar ahí. Ahora, me interesa esto. 120 años predicando el evangelio. 120 años preparando con temor el arca. Nosotros muchas veces no aguantamos una semana, ya me cansé, ya le hablé bastante y no quiere aceptar. Hay que se lo lleve el diablo. Aleluya. Hay que se vaya al infierno porque no quiere nada. No. Con temor debemos predicar el evangelio. Con temor debemos preparar un arca. Es una figura, por supuesto, una predicación, una obra que vean los demás que estamos haciendo la obra del Señor. Muchas veces, y ha acontecido cientos, si no miles de veces, muchas veces lo que gana una persona para Cristo no son las palabras, sino el testimonio de alguien. A las esposas, el apóstol le dice que gane sin palabras a su marido, dice, sin palabras. Entonces quiere decir que un testimonio puede convertir a una persona. Pero ¿estamos dando nosotros testimonio? ¿Estamos compartiendo la palabra? ¿Ven en nosotros, nuestra familia, ven en nosotros que somos hijos de Dios? ¿Que somos creyentes? ¿Que vivimos un evangelio diferente? ¿Que no nos hemos cambiado de religión nada más, sino que estamos viviendo algo verdadero? Porque no se trata de habernos cambiado de religión, porque eso no nos salva. Lo que nos salva es la verdad de Cristo. Al caminar en el evangelio verdadero, tu vida y mi vida cambia, porque somos transformados cada día a la imagen y semejanza del Dios verdadero, que es Cristo Jesús. Aleluya. Entonces es interesante. Mire, acompáñenme a un versículo más. Vaya conmigo hasta Josué capítulo 24, verso 15. Josué es otro personaje de la Biblia que tuvo el privilegio de poder decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es un privilegio en realidad. Dice Josué 24, verso 15, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses que los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dice, hermano? Serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué también, al igual que Noé, tuvo el privilegio de trabajar con su familia, con su casa. Y logró decir: estas palabras no son al inicio de su carrera dentro del judaísmo, porque el cristianismo no existía todavía ahí, pero existía el judaísmo, que es de donde viene el cristianismo. Y dice, hermano, el capítulo 24 es el final de la vida de Josué. Ya Josué había vivido toda su vida
la que vivió en Egipto, la que vivió en el desierto y ahora está en la tierra prometida. Y después de haber corrido la carrera de conocer a Dios, ahora puede decir: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Qué lindo es que al terminar la carrera cristiana que uno tiene aquí en la tierra, pueda decir: yo y mi casa servimos al Señor. Yo y mi casa conocimos a Dios. Todos los de mi casa, quizás habrá alguno que no, ¿verdad? Porque no es solamente del deseo que uno tiene, sino de la voluntad de Dios de salvar a alguien. Usted y yo podemos preparar el arca, usted y yo podemos hacerlo con temor, pero al final el que decide y salva es Dios. No somos nosotros. Pero qué lindo es terminar esta carrera que Josué está terminando diciendo: yo y mi casa serviremos. Pareciera que está diciendo como que voy a comenzar a servir, ¿verdad? Pero en realidad no. En realidad Josué y su casa habían servido por años y años dentro de las filas de los que conocen al Señor. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano. No sé cuánto tiempo tiene de caminar en el Evangelio. Pero lo que sí me llama la atención es que Noé no perdió el tiempo, ni un solo segundo perdió haciendo la obra de Dios. Si haces la obra de Dios y las personas, aún tu familia, no acepta al Señor, ese es problema de ellos ya. Pero usted y yo hicimos el trabajo que nos correspondía hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y el trabajo que nos corresponde hacer es ser un pregonero de la palabra de Dios y con temor trabajar en la obra de Dios para que vean nuestro testimonio de cómo es vivir el Evangelio de Jesucristo. Amén. Número 2. Acompáñenme a la otra frase que el versículo dice. La frase dice, el pasaje que leímos de Hebreos 11:7, dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, oiga, por esa fe condenó al mundo, dice. Este es el segundo elemento. Ese es el segundo punto que quiero ver con usted. Fíjese que en Génesis capítulo 6, vamos a ver, sí, Génesis capítulo 6, verso 5, nada más. Ahí dice que los hombres tenían pensamiento de mal. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo sobre el mal. ¿Por qué la fe de Noé condenó a todo el mundo? ¿Por qué la fe de Noé hizo que el Señor no se detuviera en el juicio que ya había decretado sobre el mundo? No, el Señor no cambió de opinión, porque el Señor vio que Noé, estando en el mismo tiempo, estando en el mismo lugar, estando en la misma cultura, Noé pudo ser diferente a todos los demás. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Pudo ser diferente. En otras palabras, no es excusa el lugar donde uno vive, el ambiente donde uno vive, el lugar donde uno ha crecido, o vivir a la par del más terrible pecador de este mundo. No es excusa para no ser diferente. Noé fue diferente en un mundo corrupto, en un mundo destruido, en un mundo inmoral, en un mundo que estaba totalmente corrompido, y sin embargo Noé fue diferente. ¿Cuál es la excusa que muchos jóvenes
ponen porque hacen mal las cosas? Porque todos lo hacen. Pero si todos lo hacen, aquellos hacen esto, aquellos hicieron esto. Sí, pero esa no es la excusa. Porque si tienes a Dios en el corazón, puedes ser diferente a todos los demás. No hay una razón por qué hacer lo que los demás hacen. Si el Señor te escogió, si el Señor te llama, si el Señor pone de su espíritu dentro de ti, puedes ser diferente. Y lo que condena al mundo, por supuesto, son ellos mismos. Pero el Señor no detuvo el juicio porque uno solo y su familia tomaron la decisión de buscar a Dios con todo su corazón. Y eso lo hizo condenar al mundo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Creo yo que le he dicho aquella historia que un pastor la compartió y a mí me pareció fantástica la historia de cómo es posible que los peces estén en el mar, que está totalmente salado, y cuando usted los cocina, tiene que echarle sal, porque el filete no está salado. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que los peces anden en el mar toda su vida hasta que alguien los logró capturar, alguien los logró pescar y lo cocina y el filete está simple porque no tiene sal? Eso es exactamente lo que hizo Noé. Noé estaba en un mundo corrupto, en un mundo salado, sin embargo él era diferente. A eso nos ha llamado Dios, a ser diferentes. Es fácil ser como todos los demás, hermano. Es fácil dejarse llevar por todo lo que los muchachos hacen, los adultos hacen, los hombres hacen. Es fácil dejarse llevar. No, el reto no es ser como los demás, el reto es ser diferente. Aleluya. El reto es ser diferente. El reto es que se puede ser diferente si Dios te ha escogido, si Dios te ha llamado, puedes ser diferente. ¿Cuántos dicen amén, amén? Y eso condena a los demás. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 5 al 6. Aquí vemos el segundo punto, tiene que ver con la condenación que de alguna manera Noé permitió que se diera, en el sentido de que al ser diferente, Dios no detuvo su juicio sobre las naciones. Segunda de Pedro 2, versos 5 al 6. Y dice, segunda de Pedro 2, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, oiga, guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo a los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Note por favor que aquí hay 2 juicios en los que está hablando segunda de Pedro. Está hablando de 2 juicios. Está hablando del juicio del diluvio en el tiempo de Noé, y está hablando del juicio de Sodoma y Gomorra en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Lot, porque es al que rescataron. Y en los 2 juicios les dejó ejemplo Dios de 2 cosas importantes: que en medio del juicio Dios puede rescatar gente que se guardó para Él. Y lo segundo es que Dios puede enjuiciar con un justo juicio, por supuesto. Que Dios enjuicia. Que Dios no, mire hermano, Dios no tiene problemas para condenar a alguien.
Dios no tiene problemas para enjuiciar a alguien. No tiene problemas. ¿Por qué? Porque es justo. Porque es justo. Yo he visto, a veces he visto juicios de jueces cuando deciden dar una sentencia, obviamente condenatoria, y a veces, quizás usted habrá oído, no le dan a veces una condena nada más, sino que a veces les dan 3, 4. Hay gente a la que le dan 3 cadenas perpetuas. ¿Para qué 3, hermano? Si con una es suficiente. Acaban de hacer una en las noticias, las vi hoy. Le dieron 3 cadenas perpetuas a un hombre porque había asesinado me parece a un policía, algo por el estilo. 3 cadenas perpetuas. ¿Cuándo va a terminar una? ¿Para qué 2 más, verdad? No sirve. Pero ¿sabe lo que me ha llamado la atención? Es que hay algunos jueces que no solamente dictan la sentencia, sino que le empiezan a hablar al condenado y le empiezan a decir por qué no hay clemencia ni misericordia para él. Le empiezan a hablar y le empiezan a decir lo horrendo que hizo, le empiezan a hablar de la maldad que hay en el corazón, le empiezan a hablar de que en todo el juicio ni siquiera mostró quizás algún sentimiento de arrepentimiento, y entonces el juez de alguna manera descarga, fíjese, no solo descarga la sentencia condenatoria, sino que además le lee por qué no hay clemencia para su vida. ¿Y sabe por qué me llama la atención eso? Porque la Biblia habla del gran trono blanco, donde los hombres ricos, grandes, pequeños, van a ser puestos delante de él, delante del juez. Y el juez les va a leer su sentencia y les va a decir por qué los va a condenar. Porque Dios es justo. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Entonces, es tremendo, porque a pesar de que hay juicio, también hay salvación. Y pone como ejemplo a Noé, pone como ejemplo a Lot y a sus hijas, porque aunque la esposa ya iba de camino, se quedó en el camino todavía. La esposa de Lot, ¿se recuerda? Se quedó en el camino. No tuvo clemencia el Señor con los ángeles que decidieron seguir a Satanás. No tuvo clemencia con ellos. Entonces vemos un Dios que condena, un Dios que juzga. Y por eso el juicio de Dios en el tiempo de Noé no se detuvo. Porque Noé, por ser justo y por haber buscado a Dios con todo su corazón, condenó al mundo. Porque quiere decir que sí se puede ser diferente a pesar de lo que te rodea. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Toque al hermano que tiene a la par. Tóquelo, por favor. Y dígale, puede ser diferente de todos los demás. Aleluya. Puede ser diferente. No tiene que ser uno, no tiene por qué ser igual que todos los que se van a perder. No tiene por qué. Si se puede. Número 3. Voy a cerrar con este tercer punto. Génesis capítulo 7, versículo 1. Hebreos 11:7 dice que además el Señor lo hizo heredero de justicia. Dice el texto que leímos de Hebreos 11, dice que con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Por la fe de Noé condenó al mundo. Y lo hizo, dice Hebreos 11:7,
lo hizo heredero de justicia por la misma fe. Esto es interesante, esto es importante. Génesis capítulo 7, verso 1. Dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que no fue justo solo comparado con uno? ¿No fue justo solo comparado con dos o una familia? Fue justo comparado con toda una generación. Eso quiere decir miles y miles y miles de personas. Y dice que fue hallado justo. Pero quiero que por favor no malinterprete ese versículo, porque cualquiera podría decir que el hombre fue justo por todo lo que hizo. Pero la Biblia en Hebreos dice que fue heredero de justicia por medio de la fe. Si bien es cierto que las obras de Noé fueron buenas, no lo salvaron por obras, lo salvaron por la fe. Y eso es importante que usted y yo lo sepamos, hermano. Porque quizás usted y yo nos podríamos preocupar y angustiar pensando: hermano, y yo no tengo muy buenas obras que digamos. Sí, pero esto es por fe, no es por obras. Es mejor que hagamos buenas obras, por supuesto, porque la fe sin obras es muerta. Pero las obras no salvan, salva la fe. La salvación es mediante la fe. La salvación es por gracia mediante la fe. ¿Y qué es gracia? Es el favor de Dios inmerecido. ¿Quién de nosotros merece ser salvos aquí? Ninguno. Ninguno. Ni uno solo. Pero podemos ser salvos por la gracia divina y mediante la fe. Mediante la fe en el Hijo de Dios. Ahora, esto es importante, hermano, porque al ver la fe que tenía Noé, lo que realmente valió en el inicio y en la carrera de Noé fue la fe que le ponía a todo. Noé le creyó a la advertencia y le fue contado por justicia. Noé le creyó a las instrucciones y le fue contado por justicia. Noé trabajó con fe, haciendo el barco, haciendo el arca. Trabajó con fe, porque no se miraba lluvia en ese tiempo. Sin embargo, él creyó que la Biblia, Dios le había dicho que fabricara un arca porque iba a llover. Dios le creyó eso y le fue contado por justicia. Entonces la clave de nuestra salvación está en creerle a Dios. Si Él te ofreció salvarte a ti y ofrecer tu casa, hay que creerle a Dios. Ay, pero es que yo no veo que mis hijos agarren. Sí, pero hay que creerle a Dios. Es que Él no salva cuando tú quieres. Él salva cuando Él ha destinado salvar al que tiene que salvar. Pero hay que creerle. Hay que creerle al Señor. Y de esa manera la fe nos hace volvernos justos. Voy a ir de nuevo, acompáñame por favor, a Ezequiel capítulo 14. Voy a un versículo más y voy a terminar. Ezequiel capítulo 14, verso 12 al 14. Fíjese que habla de un castigo. Habla de un castigo sobre Jerusalén. Pero mire lo que dice al final de este pasaje. Ezequiel 14, verso 12 al 14. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare
contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestia. Oiga esta parte. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. ¿Sabe por qué me gustó este texto? Porque el juicio es contra toda Jerusalén. Y les dice: voy a traer hambre, voy a traer juicio, voy a traer esto sobre todos. Pero si en esa ciudad estuviere Daniel, estuviere Noé y estuviere Job, a esos yo los salvo, porque esos son justos. Esos tienen justicia en Dios, aunque todos los demás no. Y ahí volvemos a ver lo terrible de esto. En medio de un juicio, Dios salva a los que son de Él. Que solo son tres ahí, sí, pero ese ya no es problema de Dios. Él siempre predica a tiempo y hasta fuera de tiempo. Él siempre nos da la salida antes. Él siempre nos advierte antes. Nos da la oportunidad de buscarlo, nos da la oportunidad de arrepentirnos. Al ser humano le ha dado la oportunidad. Algunos piensan, no sé si a usted le ha tocado explicar por qué hasta el día de hoy, 2000 años después de que Cristo murió en la cruz del Calvario, todavía la iglesia sigue predicando: Cristo viene. ¿Le ha tocado explicar eso, hermano? La iglesia sigue predicando: Cristo viene. Desde hace 2000 años. Y no hay, o siempre hay algún abusivo, aleluya, que siempre dice: ustedes siempre dicen lo mismo y no ha venido. Pero la Biblia se explica sola. La Biblia dice que no ha venido porque Dios es paciente para con el hombre, para que se arrepienta y no se pierda. Sin embargo, cuando Dios decide hacer un juicio, va a salvar a los que tiene que salvar, a los que Él quiere salvar. Que solo sean tres. En este texto que le acabo de leer, solo habla de tres. Con Noé, ¿de cuántos habla, hermano? Aleluya. 8, incluyendo a Noé. En Sodoma y Gomorra, ¿de cuántos hablamos? Eran 6, pero se quedaron 3. Y solo salieron 3. Solo salió Lot y sus 2 hijas. Porque la esposa se quedó en el camino. Esto está terrible, hermano. Pero por favor, atiéndame esto. No es por obras. Es por la justicia de Dios que viene por la fe. Eso es lo que necesitamos tener bien plantado en nuestros corazones. Mientras el Señor viene, prediquemos y trabajemos en el arca para nuestras casas y para nuestras familias. Mientras el Señor viene, sigamos predicando el evangelio de Jesucristo y sigamos manteniendo la fe en Dios, manteniendo que Él es el único que puede salvar nuestra vida. Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. La fe de Noé salvó su casa. La fe de Noé condenó al mundo. Y la fe de Noé lo hizo ser declarado
heredero de justicia por la fe en Dios. Dios quiera, hermano, que usted y yo no hagamos de esta historia una historia bíblica nada más. Hagamos de esta historia un ejemplo para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, para que como Noé preparó con temor su vida y el arca, así nosotros también trabajemos con temor para que nosotros y nuestra casa alcance la salvación de Dios. Cierra tus ojos un momento. Vamos a orar al Señor. Y yo estoy más que seguro que quizás hasta alguien de tu familia no conoce al Señor. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Yo te voy a invitar a que te vengas aquí adelante conmigo y vengas a poner tu casa, vengas a poner tu familia, vengas a poner a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a los que conoces y quisieras que el Señor los alcanzara. Ven a ponerlos en las manos del Señor. Pero recuerda, tienes que trabajar con temor. Tienes que aplicar la fe en todo tiempo. Fe para cumplir la palabra de Dios. Fe para seguir las instrucciones. Fe para predicarles y para hablarles de Dios. Fe en aquel que te ha llamado. Tú y yo no podemos salvarlos, pero Dios puede. Deja que Dios haga su obra. Deja que Dios haga el trabajo que tú y yo no podemos hacer. Solo Él lo puede hacer. Pero lo que sí podemos hacer es buscar a Dios con todo nuestro corazón. Eso sí podemos hacerlo nosotros. Así cerrado tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, buscando tu rostro, buscando tu misericordia para aquellos que amamos, pero que no están caminando en tu reino todavía. Ten misericordia de ellos, Señor. Suplicamos tu misericordia. Alcánzalos con lazos de amor. Alcánzalos con lazos de misericordia. Tú eres el que salvas. Tú eres el que levantas del polvo al pobre. Señor, alcanza a los que tú has escogido. Alcánzalos, Señor. Ten misericordia de nuestras familias. Ten misericordia de nuestros hogares. Ten misericordia de nuestros hijos, de nuestros nietos. Ten misericordia de las generaciones. Alcánzalos, Señor. Mientras nosotros predicamos y trabajamos con temor, haz tú la obra de tu salvación, Señor. En el nombre de Jesús, ponga delante de Dios, hermano.
Ponga delante de Dios ese familiar, porque tú eres mi refugio, ese hijo que no ha sido alcanzado. mi ciudad amurallada. Ponga delante de Dios esa familia De ti me esconderé. que aún se resiste en encontrarte a ti, Señor. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vuélvenos justos por medio de la fe, Señor. No somos justos por nuestros méritos. Somos justos por la obra maravillosa de Jesús. Aunque recién la tormenta, Aleluya. yo en tu presencia. Oh, sí, Señor. Seguro está. En tu presencia, Señor. Porque tú eres mi refugio, mi ciudad. Aleluya. Busca a Dios. Busca a Dios esta noche. Dentro de ti Busca al Señor. Que Él nos alcanzó con su salvación, pero quiere alcanzar tu casa también. Quiere alcanzar tu familia. Quiere alcanzar a aquellos que no han llegado todavía. Ten fe. Ten fe en Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Y tú y tu casa serán salvos. Ese es el deseo de Dios. Es el anhelo de Dios. Aleluya, Señor. Seguro estaré, porque tú eres mi refugio. Aleluya. Ciudad amurallada. Oh sí, Señor. Dentro de ti me esconderé. Me esconderé en ti, Señor. Aunque recién la tormenta. Te bendecimos, Pero Señor. yo en tu presencia. Hoy es un buen tiempo para rendir nuestro corazón delante de Él Seguro y pedir misericordia. estaré. Pedir misericordia. Tú eres mi refugio. Ten misericordia, Señor. Ciudad amurallada. Ten misericordia por nuestros hogares, por nuestras familias. Que tu bendición traspase generación y generación. Solo en tu presencia. Aleluya, Dios. Seguro Así sea, Señor. estaré. Así sea, mi Señor. Presencia. Aleluya. Tan solo en tu presencia. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Allí me En el nombre de Jesús, Padre, oramos también esta noche. Oramos también por las diferentes necesidades de tu pueblo, Señor. Por los que están enfermos, por los que necesitan sanidad, por los que necesitan recibir, Señor, de ti una unción fresca. Oramos por la vida de Jackie Citalán. Oramos, Padre, para que tengas misericordia de su vida. Extiende tu sanidad, Señor. Extiende tu mano sanadora.
En el nombre de Jesús. Oramos por Elmer Márquez, por Ever González, por Antonio Samarripa, Señor, por Julio Bernios. Señor, oramos suplicando tu favor. Oramos por la vida de nuestra hermana Katy Chong, por Elena Badillo, por Ana Zapata, por la vida de Olvera, Andrés Olvera, Hugo Mejía, Señor. Pon tu mano, Señor, pon tu mano. Pon tu mano, Señor, sobre cada una de esas vidas. En el nombre de Jesús. Oramos por la vida de Lisette Márquez, por su salvación, por bendición, Señor. Oramos por la vida de César Alfonso. Padre, obra en sus vidas. Obra, Señor, con tu poder. Obra, Señor amado. Porque para ti no hay nada imposible, Señor. No hay nada imposible que tú no puedas hacer. Tú eres fiel, tú eres fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel. Obra, mi Dios. Oh, tú eres fiel, Señor. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos al Señor. Dile, Señor, en tu presencia. Solo en tu presencia, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Seguro estaré. Te bendecimos, Señor. Porque tú eres mi refugio. Te bendecimos, Señor. Dentro de ti. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos esta noche. Te bendecimos. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, Señor, bendice la vida de cada uno de tus hijos, de sus familias. Señor, que la vida de Noé, su testimonio, pueda darnos ejemplos de que se puede vivir diferente en un mundo tan lleno de maldad. Ayúdanos, Señor, a ser como Noé, trabajando en nuestros hogares y en nuestras familias por su salvación. Ayúdanos a tener la fe que lo justificó delante de ti. Ayúdanos, Señor, con tu palabra, con tu espíritu, con tu presencia. Gracias, Padre. Presentamos todas las necesidades de tu pueblo, creyendo que tú eres fiel y justo para suplir toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor en el nombre de Jesús.
¡Esto será grandioso! ¡Wow! ¡Será fabuloso! Por fin tenemos nuestro propio edificio de niños. Aquí podremos alabar a nuestro Dios, aprender más de Jesús y jugar con nuestros amigos y hermanos en Cristo. I am so excited. Thank you, God. Nuevo Pacto Houston se alegra en presentar su proyecto Crece, un proyecto de recaudación de fondos para nuestro edificio de niños, una nueva casa para Club Saeta. Muchos niños y familias de esta ciudad podrán conocer a Jesús. ¡Pero es más grande que eso! Este nuevo edificio también será la casa de Nuevo Pacto Christian Academy, una visión de Dios para nuestros niños y comunidad. Sí, este edificio será Nuevo Pacto Christian Academy, una escuela cristiana privada para nuestra comunidad. ¡Wow! Los planes de Dios son muy grandes. Tenemos mucho por hacer. Nuevo Pacto Christian Academy tiene como misión brindar un alto rango de educación académica basada en principios bíblicos, a fin de preparar líderes valientes en su fe que marquen la diferencia y modelen el liderazgo de Cristo que cambia el mundo. ¿Quieres ayudarnos a ser parte de este gran proyecto? Ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos a crecer en sabiduría. Ayúdanos a crecer en amor. ¡Únete a nuestro proyecto Crece! Visita nuevopactohouston.com y haz clic en Crece para hacer tu donación.